Hola, bienvenidos de nueva cuenta a LeaderClip. Aquí, como ustedes saben, encontrarán información relevante sobre liderazgo educativo, formación de directores y temas afines en investigación académica en estas áreas. Esta ocasión tenemos un importante invitado que en unos momentos estará con nosotros. Él ha trabajado la formación de directores de cerca, pero desde una perspectiva particular. Trabaja la formación de directores en el contexto de la reforma educativa del 2013 y que a partir de 2 años de trabajo generó una tesis de la cual les vamos a hablar en esta ocasión. Por lo tanto, esta ocasión, para profundizar en este trabajo, lo haremos mediante una entrevista. Así que si quieres saber quién es nuestro invitado y de qué es lo que habla en su tesis, sobre todo respecto a la reforma educativa que tanto se ha debatido, por favor quédate con nosotros. Le damos la bienvenida al licenciado Juan Carlos Dávila Gutiérrez. Él es egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, recientemente titulado con su tesis titulada La formación de directores en liderazgo educativo en el contexto de la reforma educativa del 2013. Esta tesis da cuenta de la formación de directores dentro del contexto de la reforma educativa del 2013 en 2 contextos distintos, Altos Norte y Guadalajara en el estado de Jalisco. Esta formación tiene relación directa con lo estipulado en la Ley General de Servicio Profesional Docente, desde una perspectiva innovadora en las prácticas directivas, que a su vez tengan impacto con los resultados escolares. Sin embargo, también en esta tesis se vislumbran las problemáticas que envuelven a este ambiente y obviamente desde la perspectiva del autor. Así que vamos a profundizar más en la tesis a través de una entrevista que nos va a hacer el favor de contestar el licenciado Juan. Y pues bueno, damos inicio a la entrevista. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí a LeaderClips. Esperemos que estés muy bien. Sí, claro. Y pues bueno, comenzamos con la entrevista. La primera pregunta iría en cuestiones un poco más generales, ¿no? En este caso, queremos saber cuáles son los orígenes de este proyecto. Ok. Bueno, los orígenes de esta tesis surgen a partir de mi formación profesional, en donde siempre me interesaron los temas sobre dirección escolar, sobre la organización y la gestión educativa. Y bueno, una vez que es momento de realizar mi servicio social, llego aquí al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y bueno, se da la oportunidad de adentrarme un poco más en este tema y de conocer todas las implicaciones que se requieren para hacer una investigación un poco más formal, ¿no? Bueno, soy auxiliar de investigación de aquí con el doctor Miguel Ángel Díaz y bueno, esta tesis es importante mencionar lo que se desprendió de esta investigación central, la cual pues consta de 4 etapas. La etapa número 3 es en la que yo me centré para la realización de esta tesis, que es un estudio de casos comparativo entre la formación de directores que se da en 2 contextos diferentes, Altos Norte y Guadalajara, como ya lo había mencionado Cris hace un momento, y ya. Qué interesante, Juan. Oye, ¿y qué implicó en tu formación realizar esta tesis? Okay, primeramente un reto, porque no estaba tan familiarizado con estos enfoques, con los enfoques que desde el liderazgo educativo que se trabajan. Entonces, lo primero que implicó fue un reto, adentrarme y conocer a profundidad las teorías y pues después hacer la investigación como tal fue muy laborioso. Siempre se tuvo como mucho cuidado en que no se nos pasara algo y pues eso es lo que implicó para mí. Y para adentrarnos más en propiamente el contenido de la tesis, concretamente, ¿cuáles fueron los objetivos principales de esta tesis y los hallazgos también? Bueno, el objetivo general de la tesis fue develar los vínculos que existían entre la formación para la dirección escolar en los contextos de Altos Norte y Guadalajara en el contexto de la reforma educativa del 2013. Los principales hallazgos que pude encontrar en la realización de este documento fueron 5.
El primero de los hallazgos que encontré fue la definición de las clasificaciones que se tienen de estos contextos. Comúnmente se clasifican como rural y urbano. Rural para el caso de Altos Norte y urbano para Guadalajara. En esta tesis pude comprobar que estos contextos no corresponden a, bueno, estas clasificaciones no corresponden a estos contextos. Más bien se definieron por un criterio de proximidad espacial, porque entre más alejadas o más cercanas estén las escuelas de los centros, por ejemplo, del centro de Guadalajara o del centro de una comunidad de Altos Norte, entonces mayor presupuesto se le daba y encontrábamos que había escuelas que estaban funcionando muy bien en contextos propiamente rurales, como comúnmente se conocía, cosa que no correspondía con las clasificaciones tradicionales, en donde se dice que los contextos rurales pues tienen muchísimas carencias, y aquí se comprobó que no, que hay presencia tanto de escuelas pues muy bien organizadas con los recursos necesarios, y lo mismo pasó en el caso de Guadalajara. Había escuelas que no tenían los recursos suficientes, que la organización estaba muy mal, y eso se debió a un criterio de proximidad espacial, que tan alejadas estaban las escuelas del centro de la capital o de las localidades, para el caso de Altos Norte. El segundo hallazgo importante que se pudo llegar con esta tesis fue que las tareas y las exigencias de la dirección escolar siguen rebasando las cuestiones pedagógicas, cosa que no corresponde a los planteamientos de la reforma educativa, donde se pensaba otorgar mayor autonomía a los centros educativos para tomar las decisiones. La cantidad de tareas que se le asignan a la dirección rebasa estas posibilidades de poder actuar en cuestiones estrictamente pedagógicas. El tercero de los hallazgos fue que se comprobó que la dirección escolar se aprende a ser director a través de la práctica. Es decir, que cuando un director entra en contacto con la realidad de las escuelas, pues es cuando va encontrando las problemáticas, y él mismo va dándole solución a eso, ¿no? O sea, no hay como tal un aprendizaje previo a ser director. Entonces se comprobó eso, que la dirección escolar se aprende en la práctica. El cuarto de los hallazgos más importantes fue que la formación de directores en el contexto de la reforma educativa se redujo a aportar habilidades y conocimientos hacia los directores para que ellos tuvieran las herramientas necesarias en el momento de hacer su evaluación de permanencia, ¿no? El último hallazgo al que pude llegar fue que la organización del sistema educativo en jerarquías sigue permeando los contextos escolares, porque no hay posibilidad de que un director pueda tomar las decisiones más adecuadas de acuerdo a los contextos en los que se encuentran, porque pues siempre hay alguien más que le dice qué hacer y qué no hacer, ¿no? En este caso podrían ser los supervisores, los jefes de sector, figuras más arriba de él, que le impiden esta toma de decisiones adecuada. Es muy interesante, Juan. ¿Y sabes qué me llama la atención sobre esto? También me preguntaba cómo es que llegaste a todos estos resultados. Okay. Bueno, para ello se realizaron entrevistas semiestructuradas a directores que decidieron participar en esta investigación, después de señalarles cuáles eran los objetivos y cuáles eran las consideraciones éticas del estudio. Se hicieron un total de 33 entrevistas a directores, y de esas 33 entrevistas se pasó a la selección de los informantes clave. Los informantes clave fueron 12, se definieron de acuerdo a criterios de selección, y son 6 de Altos Norte y son 6 de Guadalajara. Entonces, para hacer el análisis de las entrevistas me basé en un mapa teórico metodológico, donde previamente se habían establecido categorías y conceptos clave que fueron definiendo cómo iba a ser el mapeo del análisis de las entrevistas.
Y como conclusión, bueno, los hallazgos que presenté anteriormente pues fueron resultado de ese mapeo teórico metodológico que se desarrolló en una etapa previa. Okay. Juan, ahora que me comentas esto, me preguntaba acerca de cómo es que pudiste obtener esta información respecto al liderazgo educativo y cómo pudiste empatarla al contexto mexicano, ¿no? Sabiendo que muchos de los principales referentes de liderazgo educativo se han desarrollado fuera de América Latina. Bueno, una de las responsabilidades o de las funciones que tengo dentro del equipo de auxiliantía de investigación aquí en el ISUE fue desarrollar una base de datos sobre el estado del conocimiento que se está generando sobre formación de directores y sobre liderazgo educativo. En esta búsqueda de artículos, de textos, de investigaciones que se han hecho en los últimos 6 años, me pude dar cuenta que efectivamente, como tú lo comentas, la investigación en liderazgo educativo es algo que apenas empieza a desarrollarse aquí en México, ¿no? Y entonces encontraba investigaciones muy consolidadas y en países, principalmente en España, en Estados Unidos, en Canadá, pero iba identificando cuáles eran los que empataban, ¿no?, en algún punto con las características de nuestro contexto mexicano. Y entonces, por ejemplo, pude encontrar investigaciones que se hicieron en España, que son contextos que no son tan lejanos a nuestro caso, que sí difieren, pero que hay puntos en donde pueden, en donde chocan, y ahí es donde iba relacionando ese tipo de contexto con lo que pasaba aquí en nuestro país. Otro de los ejemplos fue en Chile. Chile es un país que tiene mucha investigación ya sobre liderazgo educativo y que también corresponde a nuestras características. Para ir cerrando la entrevista, Juan, finalmente quisiera saber qué fue lo que concluiste en tu tesis. Okay. Bueno, las conclusiones a las que pude llegar a partir de la realización de esta tesis fue, de acuerdo al objetivo que se planteó, que fue develar cuál era el vínculo, los vínculos que existían entre la formación para la dirección escolar que se desarrolló en el contexto de la reforma educativa del 2013 y los contextos situados de Altos Norte y de Guadalajara. Pude concluir que las tareas administrativas que se han delegado a la dirección escolar y esta sobrecarga de trabajo pues ha hecho que los programas de formación que se ofrecieron en el contexto de la reforma pues se hayan limitado a eso, ¿no? A aportar herramientas, habilidades y conocimientos que les aseguraran la obtención de su plaza definitiva. Pues muy interesante, Juan, le agradecemos mucho que estés aquí. Pues reiteramos nuestro agradecimiento, muchas gracias por acompañarnos y por tu información y muchas felicidades por tu tesis. Gracias. Muy buena. Pues bueno, muchas gracias. No, gracias. Como ustedes se darán cuenta, esta tesis nos ayuda a pensar y problematizar acerca del liderazgo educativo. Y ya no solamente verlo desde una vertiente, sino vislumbrarlo desde su complejidad. Esta tesis nos da también, y el tema en general, nos da para pensar todas las problemáticas que rodean a este tema del liderazgo educativo y sobre todo también da pauta para pensar otros temas que pueden desarrollarse en investigaciones futuras. Agradecemos mucho su atención y el ver este video. Si están interesados en saber más sobre el tema, sobre la tesis, les dejamos el correo de Juan Carlos para quien guste contactarse con él y profundizar más en los temas. Si están interesados, por favor no duden en escribirle. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima. Chao.